Seguimos en Análisis PM con Joaquín Morales Solá. Hoy en las crónicas de Joaquín es el turno de Daniel Scioli. Siempre repasamos, repasa Joaquín, que conoce de tantos años a tantos políticos, y has visto a Daniel Scioli prácticamente nacer a la política, ¿verdad? Así es. En un momento, creo que fue a mediados de la década del 90, donde el expresidente Menem, en ese momento presidente, decide lanzar a figuras conocidas del deporte y del espectáculo a la política. Los más conocidos fueron Scioli, que venía del deporte, venía de la motonáutica, de su accidente, famoso por eso. Palito. También Palito Ortega, que fue gobernador de Tucumán y después senador por Tucumán, y Carlos Reutemann, que fue gobernador y senador por Santa Fe. De los tres, los únicos que tuvieron vida fueron Scioli y Reutemann. Palito no, Palito hizo una gestión pobre, fue senador un tiempo, después se retiró de la política. Pero ellos dos, Reutemann y Scioli, sí hicieron política, tuvieron un destino político y quedaron, digamos, más allá de Menem, digamos, fueron funcionarios con Duhalde, con los Kirchner, ya sean senadores o diputados, ¿no? O gobernadores. Digamos, esto explica un poco cómo es Scioli, porque a veces a Scioli uno lo ve un poco superficial, ¿no? Lo que pasa es que él no viene de la política profunda. Él viene de la política, digamos, de mucha gente del espectáculo de ese momento o del deporte, que estaba más bien ligada a las revistas que se llaman las revistas del corazón, ¿no? A la frivolidad, a las vidrieras del espectáculo, más que otras cosas, ¿no? Pero, digamos, hay que reconocer en Scioli que, a pesar de eso, hizo una carrera donde se mantuvo con Menem, fue diputado nacional, este fue su primer cargo que tuvo con Menem. Ahí estábamos viendo, mira las fechas para ubicarnos en el calendario. Del 86 al 97, bueno, como deportista en la motonáutica, con la tragedia que tuvo con el accidente, ¿no? Que perdió el brazo, Claro, y ahí en el 97 lo que mencionabas de la mano de Carlos Menem, diputado nacional, primer cargo diputado. El primer cargo diputado nacional, y para peor le toca integrar una comisión muy difícil para Menem, que era, porque ese año ganó, en el 97 ganó la Alianza, las elecciones de mitad de mandato, pero Scioli ingresó por el menemismo. Y lo primero que hace la diputada Elisa Carrió en ese momento es crear la comisión de investigación del lavado de dinero, que obviamente, como toda comisión parlamentaria, estaba representada por los distintos partidos. Y por el Partido Justicialista fue Scioli e integró esa comisión, que lo que hacía era investigar a su gobierno, investigar a su jefe político, que era Menem. Sin embargo, la relación en ese momento con Carrió no fue tan mala, porque él creo que tuvo una conversación con ella donde le dijo que él no estaba para ser espía de Menem, y que iba, bueno, obviamente no iba a firmar las cosas que fueran contra el gobierno, pero tampoco iba a llevarle chimentos al presidente, ¿no? Tenemos una declaración de esa época, Joaquín. Vamos a ver al joven diputado Daniel Scioli. Y yo creo que a la medida que vaya avanzando el año se va viendo claramente como el contraste entre el presidente Menem con su gestión en gobierno, una evaluación de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Cuando lo más duro, lo peor ya pasó, creo que hay que pensar en un futuro brillante, se puede venir para la Argentina, si seguimos en este camino. Y el presidente Menem es la garantía de eso. Yo creo que estaba en el pensamiento, no solamente de Menem, sino de Perón históricamente, cuando decía que de acuerdo a las circunstancias internacionales había que estatizar o también podía privatizar. Si el presidente Menem actualizó un pensamiento, tomó este desafío de incorporar a Argentina al mundo. ¿Por qué ese presidente? Y bueno, ahora que privatizó, me hablo lo que era anti-IPF, las pérdidas, no pagaba impuestos. Yo estoy convencido que el próximo presidente va a ser el que garantice la continuidad de esto, y esto va a ser un presidente justicialista. Para mí, en lo personal, quisiera que fuera Menem. Bien, ahí está un Daniel Scioli y bueno, un joven Marcelo Longobardi también. Así es. Ahora, si uno lo toma, le saca Menem, le pone Kirchner, es el mismo Scioli que vimos 10 años después. Digamos, tiene la misma lógica y el mismo sistema para justificar el gobierno. La actualización de la doctrina, la conducción, que es una conducción acertada, que ojalá continúe. Es exactamente lo que decía 10 años después. Eso le valió ser funcionario de Menem, ser funcionario de Duhalde,
que la verdad que fue secretario de Deportes con Menem en un momento de Turismo y Deportes. Claro, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. 2001-2003, Secretaría de Deporte y Turismo de la Nación. En un momento en el que era muy difícil hablar de deporte y turismo en la Argentina. La Argentina está en el medio de la crisis más importante que había tenido en su historia, ¿no? Con los depósitos confiscados, con una hiperinflación, con una hiperdevaluación, con todo tenía. Y sin embargo él toma ese cargo y con ese cargo, él con esa dosis de optimismo que va, en ese momento fue oportuno, porque la gente vio en esa dosis de optimismo, entre tanto pesimismo que había en la Argentina, algo distinto. Y ahí aparece él como una figura que está más allá, digamos, de lo que había sido hasta ese momento, que era el deportista que caía a la política y todo. Y por eso se produce, digamos, la negociación entre Duhalde y Kirchner, cuando Duhalde lo apoya a Kirchner y le pide que lo haga candidato a vicepresidente a Scioli. Kirchner no quería hacerlo, porque consideraba que era un peronista muy ligado al establishment. Claro. Hasta que por fin un fin de semana decide, porque Duhalde le muestra las encuestas de que no era un problema de si era dualdista o kirchnerista, era un aporte a una fórmula que por supuesto tenía muy poca adhesión en ese momento, como era la de Kirchner, ¿no? Claro. Y eso lo lleva a ser vicepresidente de la Nación durante los primeros 4 años de Kirchner, ¿no? Bueno, con el tiempo se notó que Kirchner no lo quería mucho de entrada. 2003-2007, vicepresidente, como decías, y tenemos una declaración también de Scioli más adelante, que es ya estando en campaña. Después, bueno, su cargo de gobernador. Claro, no, pero digamos, como vicepresidente, Kirchner plantea una confrontación con Scioli 3 o 4 meses después. Me acuerdo hasta el tema, era porque en ese momento estaba el tema de las tarifas, si se actualizaba o no. Scioli asistió a un precoloquio de idea, creo que en Salta, y hizo una declaración a favor de la actualización paulatina de las tarifas. Bueno, la crisis que se provocó estuvo a punto de terminar con la renuncia de Scioli. Tan es así que yo me acuerdo de esa tarde, la tarde del día que se produjo la crisis, él estuvo toda la tarde en el despacho del vicepresidente en la Casa de Gobierno esperando que Kirchner lo recibiera y no lo recibió nunca. Hasta ese punto llegó. Y después tuvo otro momento como vicepresidente, que fue cuando la después presidenta Cristina Kirchner, era senadora en ese momento, lo retó también por un tema parecido al vicepresidente que estaba presidiendo la Cámara y que no puede hablar, porque el presidente de la Cámara no puede hablar, pero tampoco el vicepresidente es senador, como para bajarse a hablar desde una banca. Entonces, él se tenía que quedar mudo mientras ella lo criticaba durísimamente. Este fue su paso por la vicepresidencia, pero esa docilidad de aceptar esas cosas en silencio lo llevó a la gobernación de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar entonces Scioli ya candidato. Me preparé toda la vida por las distintas circunstancias que me han ocurrido para asumir esta enorme responsabilidad que espero que el pueblo argentino me confíe y poder llevar adelante un buen trabajo. Estoy convencido de hacerlo bien, porque yo interpreto muy bien a las familias argentinas, sus preocupaciones, sus nuevas demandas. Sé escuchar, sé interpretar. El balotaje tiene la característica donde ahora hay que optar. Un candidato a presidente Macri y otro quien le habla. Optar por 2 caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Bueno, en la carrera de Scioli aspiró al máximo cargo y en esa carrera no llegó. Fue gobernador durante 8 años, era el candidato tampoco querido por Cristina, finalmente lo aceptó, candidato a presidente, y la verdad que ahí también ya su misión, ya no su docilidad, su sumisión a Cristina Kirchner, cuando le impone Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, Zanini como candidato a vicepresidente, ahí lo termina de matar. Digamos, no se sabrá nunca si Cristina quería o no que Scioli fuera presidente de la Nación, pero lo cierto es que hizo todo lo posible para que no fuera, y no fue. Y ahí lo tenemos hoy a Scioli, que por primera vez en 18 años dejó de ser funcionario público
y que acaba de decir en los días recientes que no va a ser candidato este año. Por supuesto, esto está siempre sometido a modificaciones, pero dijo que no va a ser candidato. Y yo creo que Scioli en el fondo aspira a una nueva oportunidad como candidato a presidente. Bien, veremos. Gracias, Joaquín. Gracias a vos, Juan.